Ok, entonces vamos a comenzar ahora con el drenaje venoso de abdomen. Miren, esta parte ustedes es un poquito compleja porque tiene unos pasos más. Si ustedes recuerdan venas, arterias es facilito, todo llega a la aorta y ya. O todo nace de la aorta y ya, ¿verdad? Pero en venas, por lo general, no siempre es azul o blanco o negro y blanco, sino que tienen diferentes formas de hacer las cosas. Para empezar, vamos a mencionar que todo el sistema gastrointestinal, estómago, colon, intestino delgado, vaso, páncreas, toda esta parte va a drenar no por la vena cava inferior, o sea, eventualmente esa sangre va a llegar a vena cava inferior, pero van a drenar a través de algo que se llama sistema porta hepático. Esta que ustedes están viendo en pantalla es la vena porta. Esta vena porta se introduce a la porción del hígado. Entonces, ¿por qué esto es así? Porque el hígado es el órgano que recibe más sangre venosa que sangre arterial. Él se encarga del metabolismo de la sangre. Entonces, ¿qué hace con esta parte? Él va a metabolizar los detritos, va a metabolizar enzimas y muchas cosas se metabolizan dentro del hígado. Dentro de algunas de las más importantes, los fármacos, ¿verdad? La mayoría de los fármacos se van a metabolizar en el hígado y pues esta es una de las razones por las cuales tiene más sangre venosa que arterial. Entonces vamos a decir que se va todo a través de esta vena porta. Esta vena porta, muchachos, va a agarrar la sangre de varias estructuras. Entonces, vamos a comenzar por nombrar cuáles son estas estructuras que van directamente hacia la vena porta. Primero vamos a tener esta que está aquí, que corresponde a la vena gástrica izquierda. Vamos a tener por acá a la vena gástrica derecha. Esta por aquí, que es la vena pancreatoduodenal. Y aquí vienen esos juegos de palabra que tanto odian. La vena pancreatoduodenal postero superior. Ok, tenemos esta que viene por aquí, que viene del vaso, que es la vena esplénica. Vamos hacia abajo y aquí vamos a encontrar a la porción de la mesentérica superior. Todas estas, si se fijan, aquí tenemos páncreas, duodeno, estómago y vaso que van a drenar hasta esta parte de la vena porta. Ahora bien, hay una estructura porque mesentérica superior, si ustedes se dieron cuenta en arteria, esta drena más la parte del colon, mientras que mesentérica inferior, esta va más hacia la porción del intestino delgado. Entonces, em, hay una parte aquí. Dentro de las que drenan a vena porta, no mencionamos a la mesentérica inferior. ¿Por qué no mencionamos a esa mesentérica inferior? Porque la mesentérica inferior tiene un paso más. Miren por acá. Mesentérica inferior drena primero a la vena esplénica y de la vena esplénica drena hacia la porción de la vena porta. Entonces, esta es todavía un poquito más complicado. Otra de la que drena hacia esta vena esplénica van a ser las venas gástricas posteriores. Entonces, acá voy a dejar solamente el cuadro de cuáles son las que van a drenar directamente hacia ese sistema porta, ¿verdad? Vean acá, repitiendo, vena gástrica izquierda, vena gástrica derecha, la vena pancreatoduodenal postero superior, la vena esplénica y la vena mesentérica superior. Ok, ahora, esta vena porta tiene una particularidad. Ella va a ir al hígado, sintetizar todo, limpiar esos detritos y tiene que dejarle la sangre en su momento a la vena cava inferior, que es esta que usted tiene por acá. Pero para dejarle esa sangre a la vena cava inferior, va a necesitar de unas ramas que tiene por acá, que van a ser la vena hepática derecha, vamos a tener a la vena hepática media y a la vena hepática izquierda. Entonces, estas son las que van a llegar hasta ese punto. Miren, a ver, vamos a colocar, solamente voy a iluminar acá para que la podamos ver así. Miren, entonces tengo la vena porta, es la que entra al hígado y trae la sangre de todas las que mencionamos anteriormente. Luego esta pasa al hígado, que no está por aquí, pero pasa toda esa porción del hígado. ¿Y quién recoge la sangre? Las venas hepáticas. Vena hepática derecha,
vena hepática media y vena hepática izquierda. ¿Ok? Estas la meten a vena cava inferior, aurícula derecha. Esto es muy importante que usted lo recuerde. Tiene que recordar cuáles son todas las que van a entrar a ese sistema porta y tiene que recordar quién la va a sacar de ese sistema porta, ¿verdad? Ok, entonces ahora, ya que hemos mencionado esto, vamos hacia la parte de la mesentérica superior. ¿Cuáles son las ramas de esta mesentérica superior? Entonces vamos a hacer nuestra selección nuevamente y vamos a decir de esta mesentérica superior, vamos a encontrar por aquí su primera rama que corresponde a la gastroomental derecha, ¿verdad? Esta va a llegar a ser parte de la curvatura mayor de ese estómago. Vamos a tener esta que está por acá, que corresponde a la vena cólica media. Ustedes ya saben que ella es la que va a drenar la parte del colon transverso, pero lo tenemos seccionado en orden que podamos ver acá parte de sus ramas. Ok, vamos para abajo y esta va a tener estas ramas de aquí, que son las venas yeyunales. Vamos para abajo, tenemos las venas ileales y vamos a tener acá dos ramitas más. Hacia el lado derecho vamos a tener la vena cólica derecha y vamos a tener a la vena ileocólica. Recuerden que siempre nos interesa aquel órgano que por lo general ya casi nadie tiene, ¿verdad? Entonces estamos hablando de la porción de el apéndice. Entonces, esta parte vamos a tener las venas secales por acá, ramas de las ileocólicas, y vamos a tener a la vena apendicular que va a ser rama em, de la vena ileocólica. ¿Ok? Listo. Estas son las ramas de esa mesentérica superior. Entonces vamos a colocarla así y aquí puede observar ustedes todas sus ramas. Esta es toda la extensión de la vena mesentérica superior. Tiene esta que va hacia arriba, que es la gastroomental derecha, la de abajo, la vena cólica media. Vamos hacia abajo y tenemos las venas yeyunales primero, luego las venas ileales y por último vamos a tener hacia el lado derecho ya la vena cólica derecha, vena cólica, perdón, vena ileocólica. La vena ileocólica tiene una vena secal y vamos a tener antes de esa vena secal la vena apendicular. Si yo le digo a usted que me lleve un glóbulo rojo desde el apéndice hacia el corazón, la forma sería vena apendicular, vena ileocólica, vena mesentérica superior. Ahora, de la vena mesentérica superior, usted tiene que irse a la vena porta hepática. De la vena porta hepática, tiene que entrar hacia la porción de el hígado, ya sea por cualquiera de las venas, que el drenaje venoso del hígado como tal, el órgano, no lo estamos aprendiendo, entonces lo dejamos en vena porta y luego nos vamos hacia arriba. ¿Quién va a recoger toda esa sangre? Se puede ir por la vena hepática derecha, la intermedia o la izquierda, y una de estas la va a meter hacia la porción de vena cava inferior y vena cava inferior, aurícula derecha. ¿Listo? Ok, entonces esto con respecto a mesentérica inferior. Ahora, mesentérica superior, perdón. Ahora vamos a ver también la porción de la mesentérica inferior. ¿Quiénes van a ser las ramas de esta mesentérica inferior? Esta es mucho más fácil porque las ramas son igualitas a las que usted ya vio en arterias. Entonces vamos a decir por aquí abajo. Esta vena mesentérica inferior va a tener su primer rama, que es la anorrectal superior. Después vamos a tener la porción de las sigmoideas. Y aquí arriba vamos a tener a la vena cólica izquierda. La vena cólica izquierda. Y ya se terminaron las ramas de esa mesentérica inferior. ¿A quién se conecta la mesentérica inferior? A la esplénica. Y de la esplénica, ¿a quién pasa? A la porta. A ver, seleccioné la errónea. De la esplénica pasa a la porta pasa hacia la porción de ya sea una de las tres hepáticas y a la vena cava inferior, aurícula derecha. ¿Ok? Ahí la tienen, miren. Esta corresponde a vena mesentérica inferior. Ok, bien. Ahora,
Vamos a la porción que nos hace falta de esta parte de abdomen que se comunica con la porta, que serían las ramas de la esplénica. Entonces, ¿quiénes van a drenarle a la esplénica? La mesentérica inferior, las ramas esplénicas como tal. Vamos a tener la gastromental izquierda, también va a drenar hasta esta porción. Vamos a tener por acá estas que corresponden a las venas pancreáticas. Vamos a tener por aquí a las venas gástricas posteriores y esas son todas las ramas. Conecta con la vena porta y otra vez a las que ustedes ya conocen. Entonces, miren, esa es toda la de la esplénica. Otra vez, vena mesentérica inferior. Hasta este lado corresponde a la porción de la vena gastromental izquierda. Luego vamos a tener a estas chiquitas que son las venas pancreáticas. Luego vamos a tener hasta arriba las venas gástricas posteriores y finalmente se comunica con la vena porta hepática. Listo. Ok, estas con las que se comunican con esta región, pero no solamente estas existen. También tenemos las que comunican a la parte de vena cava inferior. Entonces, dentro de estas, a ver, déjenme quitar los órganos para que podamos ver mejor. Ok. Entonces, miren las que van hacia la porción de vena cava inferior. Tenemos las hepáticas, ¿verdad? Que ya las habíamos mencionado desde antes. Estas tres van a drenar directamente a vena cava inferior. Continuamos por acá y aquí hay algo importante que usted debe recordar. Vamos a ver por acá. Atrás para no olvidarnos de estas. Vamos a tener esta chiquitita por acá, que es la vena suprarrenal derecha, y aquí quería llegar. Aquí tenemos a la porción de las venas renales. Tengo la vena renal derecha y tengo la vena renal izquierda. Observe usted que en esta vena renal derecha, abajo hay como este pequeño esta vena que va hasta abajo, esta corresponde a la vena gonadal. Aquí le sale como vena testicular porque estamos en el modelo masculino ahorita. Pero mire por acá, aquí no está la vena gonadal. ¿Qué pasa? ¿Por qué no está ahí? Porque esta vena gonadal izquierda, que es esta que le estoy iluminando en este momento, esta de acá, va a drenar hacia la vena renal izquierda. Entonces, ojo con eso, no se vaya a confundir cuando estemos en el examen. Si yo pido un glóbulo rojo del testículo hacia el corazón, usted tiene que pasar primero por la vena renal. Si es del lado derecho, usted pasa directamente hacia vena cava inferior. ¿Ok? Bien, continuemos. Vamos hacia abajo. Y luego, esta, igualito que la aorta, la vena cava inferior pasa a dar ramas ilíacas comunes, ¿verdad? Ok, entonces vamos a poner por aquí todas esas ramas de esa porción. Mire, entonces a vena cava inferior le van a llegar las hepáticas derecha, intermedia y hepática izquierda. Van a llegar también la porción de la suprarrenal media, acuérdese, esta aquí abajito. Va a llegar la porción de las venas renales y va a llegar directamente la porción de la vena renal, perdón, vena gonadal derecha y va a llegar hacia la vena renal izquierda, la vena gonadal izquierda. Y por último, la división vena ilíaca común. Ok, continuamos y vamos hacia esta división. Entonces, voy a quitar por acá todas las ramas que tengo arriba, ustedes. Voy a quitar todas estas de acá. Ok, entonces vamos ahora sí a la parte de las ilíacas comunes en la porción venosa. Entonces fíjese ustedes que en cuanto se divide en ilíaca hay una rama que va hacia la región superior y esta es la vena lumbar ascendente. La vena lumbar ascendente, ojo, la vena lumbar ascendente se va a comunicar con la vena ácigos, la porción izquierda y la porción derecha se va a comunicar con la vena hemiácigos. Miren,
por acá. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esta no va a drenar a vena cava inferior, sino que va a drenar directamente a vena cava superior. Vena lumbar ascendente derecha drena hacia la vena ácigos y vena lumbar ascendente izquierda drena a nivel de la vena hemiácigos. A ver, se los muestro por aquí arriba. Miren, drena, ¿dónde la dejamos? Vena lumbar ascendente izquierda drena a nivel de la hemiácigos. Izquierda hemiácigos, derecha ácigos directamente. Ok, vamos entonces hacia abajo y continuamos con las ramas que tiene. Hacia posterior nos va a dar la primera rama, que es esta que está por acá, que esta rama corresponde a la vena sacra media. Estas son ramas de la ilíaca común, ¿verdad? Ok, ahora bien, esta ilíaca común pasa y se divide igual en ilíaca interna y en ilíaca externa. Veamos las ramas de la ilíaca interna. Solo hacer el cuadro aquí antes de irme, hacer el cuadro de vena cava inferior, vena ilíaca común. De la vena ilíaca común las ramas van a ser lumbar ascendente y luego vamos a tener la porción de división interna y división externa, ¿ok? Y estas son las que van por ahí, para que les quede el cuadro ahí. Bien, ahora del lado derecho esto cambia un poquito porque de la vena ilíaca común izquierda, esta va a tener a la vena sacra media. Es lo único que cambia. Ok, vamos con la división anterior en esta región. A ver. Esta se nos hizo falta mencionar, la iliolumbar. Esta, solo para que la agreguen en el cuadro, la iliolumbar también es parte de la ilíaca común. Ahora sí, vamos a la división interna. Entonces, en esta división interna, ustedes ya saben que se divide a su vez esa parte interna en una región anterior y en una región posterior. Vamos a empezar con la parte anterior. Entonces, vamos a ver por acá y vamos a ir mencionando las ramas. Las venas vesicales, hacia enfrente las venas obturatrices. Esta tiene exactamente los nombres que usted ya se aprendió en arterias. Tiene por acá a la vena anorrectal media, a la vena pudenda interna y por último a las glúteas inferiores. Esas son las ramas que nos van a dar en la división anterior, ¿verdad? Ok, se las voy a mostrar por acá y estas son, mire, otra vez, vena ilíaca interna, de la vena ilíaca interna, la parte anterior, vamos por venas vesicales, después vamos por las venas obturatrices, vamos después hacia la porción de la vena anorrectal media, vena pudenda interna y por último a la vena glútea inferior. Listo. Ok, ahora de esa región posterior también me van a salir tres estructuras bastante importantes. Voy a quitarla por acá. Y de esa región posterior, usted va a encontrar a la primera que está por aquí, que corresponde a las venas sacras laterales, y esta que está por atrás, que corresponde a las venas glúteas superiores. ¿Ok? Las vamos a aislar y ahí está el cuadrito, ¿verdad? Bien, continuamos. Y esta vena sacra media que venía de la ilíaca común izquierda va a tener ramas para cruzarse con las otras venas y poder hacer ese intercambio sanguíneo y lo va a hacer por medio del plexo venoso sacro, que es eso que usted está viendo por acá. Y listo, terminamos con esa porción. Ahora, muchachos, a nivel de la vena pudenda interna, a ver esta. A nivel de esta vena pudenda interna, siempre nacen las venas que van a llegar a drenar o las arterias que llegan a irrigar la porción del periné y los órganos, los genitales externos. Entonces vamos a ver por acá que vamos a tener a las venas anorrectales inferiores como rama de esa pudenda interna. Continuamos por acá, también vamos a tener esta que es la vena perineal. Vamos a tener esta otra que está por acá, esta chiquitita que corresponde a la vena transversa del periné.
Continuamos por acá y a partir de esta vena pudenda interna también va a nacer la vena dorsal profunda del pene. Vamos a tener a la porción de la vena de los pilares del pene y eso, ¿verdad? Que van hacia la porción del órgano reproductor. Veamos aquí en cuestión femenina. Denme un segundo ustedes que el problema acá. Entonces, en la porción femenina es muy parecido. Localizamos la parte de la vena pudenda interna acá. Y de la vena pudenda interna van a nacer entonces por aquí a la porción de la vena de los labios posteriores. Vamos a seguir hacia el frente. Y la vena del bulbo del vestíbulo. ¿Ok? Hacia atrás, la vena pudenda interna con sus ramas principales. Ahora, en esta parte femenina existe un cambio. Vean por acá. Tenemos al nivel de la vena ilíaca común, que ustedes ya conocen, vena ilíaca externa, vena ilíaca interna. La vena ilíaca interna tiene por aquí atrás a las venas glúteas superiores. Ok, a nivel de esta ilíaca interna, las ramas se añaden algunas. Vamos a tener a la vesical, vamos a tener a la porción de la obturatriz, pero aquí ya empiezan a cambiar. Entonces vean por acá, miren, tenemos a las venas uterinas. Esta vena uterina es rama directa de esa vena ilíaca interna. Vena uterina, después tenemos por acá a la porción de la vena pudenda interna y hacia abajo a las venas glúteas. De las venas uterinas, miren, esta va a llegar hacia la porción del útero para irrigar, para sacar la sangre de toda esa porción. Y tiene un plexo venoso uterino derecho y un plexo venoso uterino izquierdo. Ahora vean ustedes por acá esta venita que está acá. Esto es el plexo pampiniforme. Este plexo existe tanto en el testículo como en el ovario. Entonces, este plexo pampiniforme me va a comunicar a mí con la porción de las venas gonadales. Miren, y esa vena gonadal no drena a la ilíaca, sino que usted ya sabe que una va a drenar a nivel de la vena renal y la otra va a drenar a nivel de vena cava inferior directamente, ¿verdad? Pero para que sepa ese drenaje venoso que hay por acá a nivel de el útero, si yo le pido del útero hacia el corazón, plexo venoso uterino, del plexo venoso uterino, vena uterina, de la vena uterina, vena ilíaca interna, de la vena ilíaca interna, vena ilíaca común, vena cava inferior, aurícula derecha. Ok, bien, mostremos solamente en el hombre la parte del plexo pampiniforme testicular. Entonces van a observar ustedes por acá. Espérenme. Este pequeño espacio corresponde al plexo pampiniforme y es el plexo pampiniforme quien se comunica con la vena gonadal, con la vena testicular que va hasta arriba, ¿verdad? Así que ya sabes, si va del testículo hacia el corazón, primero plexo pampiniforme. Listo. Entonces, estas son las ramas de esa ilíaca interna. Vamos con miembro inferior. ¿Tienen alguna duda hasta este momento? No, doctora. Ok. Continuemos entonces. Vamos a la porción de em, ilíaca externa. Entonces, en esta división de la ilíaca externa, vamos a mencionar las ramas de esa ilíaca externa. Entonces, vamos a decir hacia aquí arriba, la primera que tenemos de esta ilíaca externa corresponde a la porción de la vena circunfleja ilíaca profunda. Pasa de ese acetábulo, como habíamos mencionado anteriormente, y deja de llamarse ilíaca externa y pasa a llamarse vena femoral. ¿Ok? Entonces, la única rama que tiene esa ilíaca externa de su lado derecho va a ser a la vena circunfleja ilíaca. Y del lado izquierdo vamos a tener que aquí sí nacen más venas, entonces vamos a tener por aquí la vena circunfleja ilíaca y la vena epigástrica inferior. ¿Listo? Ok, ojo con esto, mire por acá, el lado izquierdo, la vena epigástrica inferior nace directamente de la ilíaca común. Ok,
Bien, ustedes, vamos a quedarnos hasta acá para que quede grabado la parte de miembro. O no, ¿saben qué? Hagámoslo de un solo para que no pese tanto el video. Entonces, vamos ahora sí con la porción de la vena femoral. Entonces, vamos a seleccionar todos del lado derecho las ramas de esa vena femoral. Entonces vamos a decir vena epigástrica superficial, vamos a tener a la vena circunfleja ilíaca superficial y esta que responde a la vena safena magna. La vena safena magna es la única vena que va desde la femoral principal hasta el pie. Eso es muy importante que usted lo recuerde porque es como una vía rápida que usted puede tener para llevar un glóbulo rojo por esa zona. Ok, tenemos hacia los lados también de rama de la femoral. Vamos a tener a la femoral profunda y continuamos hacia abajo. Esta femoral deja de llamarse femoral y se convierte en la poplitea. Después de esa poplitea se divide por esa región posterior. Vamos a ponerle por aquí los huesitos. Entonces, esa poplitea va por atrás, se divide y va a formar una tibial posterior y va a formar una tibial anterior. Recuerde siempre que la porción de la tibial, perdón, de la peronea va a drenar primero a la tibial posterior, siempre. Ok, esta porción de la tibial posterior tiene esta pequeña rama, que esta pequeña rama corresponde a la vena perforante paratibial. Continuamos hacia abajo y esta va a llegar a formar estas que se comunican hacia la región anterior, que corresponden a las venas perforantes tibiales posteriores. Vamos hacia abajo y nos comunicamos ya con esta que está por acá, que corresponde a las venas plantares medias, esta que viene por aquí, que corresponde a las venas plantares laterales. Ellas se van a comunicar con este arco que está por acá, que es el arco venoso plantar, y el arco venoso plantar se va a comunicar con las metatarsianas, perdón, dorsales y las digitales, plantares también. ¿Ok? Bien, entonces este sería como el paso desde abajo hacia arriba, sería el paso de cómo llevar un glóbulo rojo desde la porción del pie hasta la porción del corazón, ¿verdad? Toda esa estructura que ustedes ven por ahí. Listo, vamos por la región anterior de este pie. Entonces en la región anterior esta vez sí vamos a hacerlo de abajo hacia arriba. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros teníamos esta porción de la safena magna, verdad? Que va hasta arriba. Así como tenemos la safena magna, tenemos esta pequeña que está aquí, que se llama safena menor. La safena menor le va a llegar a dejar su sangre a la poplitea, ¿ok? Y esa va en una dirección lateral. Esa está en la parte de atrás del pie y al lateral. Y la safena magna en la parte medial del pie y hasta arriba, ¿ok? Y en la región anterior. Ok, entonces vamos con esta región anterior, vamos a drenarla. Vamos a tener primero a las digitales. De las digitales vamos a la porción de las metatarsianas. Las metatarsianas entran al arco venoso dorsal. El arco venoso dorsal le puede dejar su sangre a la safena menor o le va a dejar su sangre a la safena mayor. Entonces, vena marginal medial del pie y esa vena marginal del pie le va a dar a la vena safena magna. Vena safena magna llega hasta arriba, usted ya lo conoce, va a dejarle su sangre a la femoral, a la porción de la femoral a la ilíaca común, a la ilíaca externa, perdón, ilíaca externa, ilíaca común, vena cava inferior, aurícula derecha. ¿Ok? Y ese sería todo el trayecto. Miren, no es un trayecto para nada complicado. Ese es un trayecto mucho más fácil. Ok, hubieron algunas pequeñitas que se nos hicieron falta por mencionar por acá, que eran ramas, por ejemplo, de la femoral profunda. Entonces, vamos a ir por acá. Entonces, a partir de esa femoral profunda, esta se va por la región posterior, miren, y ella va a dar parte de las perforantes que van a llegar hacia esa línea áspera. Continuamos con esta parte de la femoral y la femoral nos va a dar esta pequeña rama hacia el frente que corresponde a la porción de la vena genicular descendente, que es esta que viene por acá. Ahora,
esta vena, safena magna, todas estas ramas que usted ve hacia el frente son parte de ellas. Y solamente la genicular descendente, ¿verdad? Que tenemos por acá, que corresponde a la vena femoral como tal. De la vena femoral pasamos a la porción de la poplitea. La poplitea tiene estas ramas que usted ve por acá, que estas ramas son la genicular superior lateral y genicular superior medial. Vamos hacia abajo, tenemos estas otras ramas que son las ramas urales y ahora tenemos a la genicular inferior lateral y genicular inferior medial. La poplitea allá desde la parte superior va a sacarle la sangre a la safena menor. Luego la poplitea va a dar origen a la porción de la vena tibial posterior. La vena tibial posterior va a tener la porción de la vena peronea y hacia el frente la poplitea va a darle una rama que va a ser la tibial anterior. ¿Listo? Y esto es todo con respecto a venas, muchachos. A ver, ¿tienen alguna duda con respecto a venas o una parte que no haya quedado clara, alguna parte que ustedes sientan que les gustaría ver de nuevo? Creo que no, doctora. Bueno, Voy a sí, repetir las ácidos y hemiácidos, doctora. sí. Entonces vamos a buscarlas de un solo por acá. A ver, vamos a quitar la parte del huesito porque esta sí es más fácil ver la parte del hueso. Entonces, en estas ustedes, el sistema ácidos y hemiácidos prácticamente, si usted se da cuenta, es para drenar la parte más ósea del tórax que cualquier otra cosa, porque las que se van a drenar aquí es la parte de las intercostales, la porción de la lumbar ascendente, las subescapulares. Entonces, veamos, por acá el sistema ácidos se divide en tres. La ácidos principal, que la ácidos principal va a drenar toda la porción derecha de ese tórax y la hemiácigos, que la hemiácigos va a drenar de la cuarta a la octava costilla del lado izquierdo y arriba tenemos a la hemiácigos accesoria que me va a drenar hasta la porción de la, a ver, para no confundirme, hasta la porción eh, de la cuarta intercostal, vena intercostal. Entonces, ¿cómo lo hacen estas? Hablemos de la ácigos principal. La ácigos viene y de abajo toma a la porción de la lumbar ascendente. Después de la lumbar ascendente tiene esta porción que viene acá, que es la subcostal. Luego la onceava, no, la onceava intercostal. Luego la décima intercostal. La frénica inferior, que también va por ahí, ¿verdad? La frénica superior, perdón, décima, novena, octava, séptima y llega hasta la porción de la cuarta intercostal. ¿Listo? Todas esas que van por ahí drenan a nivel de la ácigos en su rama principal y ella le va a dejar la sangre a la vena cava superior y entra aurícula derecha. Ok, ahora, la hemiácigos accesoria, esta tiene las ramas superiores de la región izquierda. Entonces vamos a tener por aquí, la primera va a ser la cuarta vena intercostal posterior, vamos a tener la quinta, la sexta, la séptima y la octava. Todas estas van a drenar a nivel de esa hemiácigos accesoria, entran a la ácigos y entran a vena cava superior. Ok, y por último, la hemiácigos. Esta hemiácigos va a drenar octava, octava, ay no, octava, novena, perdón, novena, décima y onceava intercostal. Y van a agarrar la sangre también de la porción de la lumbar ascendente izquierda y la subcostal izquierda. Y le va a dejar la sangre a la ácigos la va a meter a vena cava superior. Y eso sería el sistema ácigos. Ok, gracias, doctora. Solo quería aclarar cuáles eran las ramas de cada uno. Ok, listo. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No?
Bien, entonces nos vemos mañana. Mañana tenemos el laboratorio. Doctora, Ajá. no sé si me podría hacer el favor de